Ahí está, listo, ya está grabando. Esperemos que Ivonne se conecte, ya estaba acá. Yo creo que vamos, esta sesión es más corta, es como muy parecida a la pasada, es casi idéntica a la pasada, pero estamos cerrando el tema de el futuro en el amor. Y a mí me gustan mucho estas dos sesiones porque leemos mucho la Biblia. Sabemos historias de la Biblia desde la propia Biblia y eso a mí me gusta mucho. Cuando uno recién se convierte o a veces uno está queriendo empezar a leer la Biblia, uno siempre dice, es que no quiero leer la Biblia porque la Biblia es muy aburrida. O sea, la abro y como que es súper aburrida, no le entiendo nada. Pero la verdad es que ya se los había comentado, la Biblia a mí me parece que es apasionante, está llena de historias hermosas y está llena de relatos que son muy importantes para nosotros. Hay libros que parecen muy tediosos, pero que la verdad es que tienen una riqueza súper profunda, porque están hablando y hablando y hablando del amor que Dios nos tiene, a pesar de que parezca que lo que estamos leyendo es otra cosa. Entonces es fabulosa. Y estas dos sesiones, tanto la pasada como esta, pues es de leer mucho algunos pasajes de la Biblia y sobre todo con estas dos últimas historias que vemos en la temporada. Ya como lo habíamos comentado, este es el último bloque de nuestra temporada, que es el bloque del futuro en el amor. Y es como el más esperado hasta para mí, porque entiendo que siempre te preguntas, por qué parece que el grupo era de parejas, pero como que casi no vemos nada de parejas? ¿Por qué hay mucha insistencia en que busquemos a Dios, en que nos encontremos con Él, veamos aspectos de la soledad? Y ya lo comentábamos la vez pasada, el tema es que tal vez empezar a hablar de pareja con un proceso todavía en marcha o no terminado totalmente, pues tal vez nos hace como confundir ciertas cosas que son buenas de la pareja en un afán de poder rápido emprender una búsqueda, cuando tal vez lo que necesitamos es estar mejor preparados. Y la forma en que podemos estar mejor preparados es encontrándonos con Dios. Si nosotros nos encontramos con Dios, si nos reconocemos ante Él, la verdad es que la elección de la pareja será algo mucho menor, porque vamos a poder escoger bien, con toda seguridad. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Jesús, a seguir sus mandamientos, a obedecer, aunque pensemos que no nos gusta lo que Él nos está pidiendo, a someternos un poco a estas reglas que mucha gente piensa que te hacen esclavo, pero realmente te hacen libre, pues seguramente vamos a poder escoger muy bien una pareja en el futuro. Y por eso dejamos esto hasta el final. La vez pasada hablábamos acerca de la ayuda adecuada y les decía que en la Biblia hay otros pasajes que hablan acerca de la ayuda adecuada, pero normalmente lo hacen a partir como de textos que tienen que ver a lo mejor con la batalla, con la guerra. Y es muy normal, porque cuando tú necesitas ayuda adecuada para algo, en este caso para la batalla, pues necesitas a alguien capacitado, alguien que pueda tener la misma competencia que tú para que realmente te ayude, ¿no? Dicen por ahí que mucho ayuda el que no estorba. Y entonces, pues imagínate que te llevas a alguien a luchar contigo que no tenga idea de cómo hacer, pues seguramente vas a tener doble problema, el del que esté enfrente más cargar con la persona que según te iba a ayudar. Y esto tiene mucho sentido en el tema de la pareja, porque la pareja también debe ser una ayuda adecuada, es decir, una persona capacitada para andar en un camino que seguramente tú habrás encontrado cuando anduviste con Cristo. Si tú sabes exactamente quién eres y hacia dónde vas, necesitarás o sabrás que necesitas una persona como tú para poder andar en ese camino. Hablamos acerca de que, por ejemplo, si tú tienes un ministerio y la persona no está en un ministerio, pues mira que de poca ayuda te será una persona que no comparta eso mismo, ¿no? Lo mismo en el nivel de profundidad de tu relación con Cristo,
o en muchos valores, a lo mejor cristianos que tú ya hayas absorbido, como el tema de la castidad, como el tema de una economía o de tener finanzas sabias, por ejemplo, si tú das el diezmo, si tú eh, estás acostumbrado a ir a misiones o algo, pues necesitas una persona que pueda ayudarte a estar cada vez más cerca de Cristo y que juntos compartan una vida, pero que definitivamente te ayude, es decir, sea una ayuda adecuada para que tú continúes en este camino. Cualquier cosa que no se parezca a eso, pues seguramente será una relación que te traerá muchas dificultades porque pues simplemente eh, eh, la convivencia diaria hace que haya un desgaste y que todas estas cosas que no se comparten pues suman o sumen a un desencuentro, ¿no? Entonces hablábamos acerca de la ayuda adecuada y cómo la pareja realmente debe, como la vida misma, pues tener una misión divina. Es decir, así como cuando nos encontramos con Dios, nos preguntamos, ¿qué querrá Dios de mí? Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál será mi propósito para su obra? Ya que nosotros nos hacemos uno con la pareja, pues tendríamos que preguntarnos, ¿qué, qué quiere el Señor para nosotros dos? ¿Cuál es la misión que Él tiene para nosotros como pareja? Sería normal que se tuviera, ¿no? Dado que somos una persona y Dios quiere eso de nosotros. Y es de las preguntas que nos hemos hecho poco o que prácticamente nunca nos hacemos. ¿A dónde voy yo con esta persona? ¿Cuál es nuestro ministerio juntos? ¿Qué querrá Dios de nosotros como pareja? ¿No? Entonces, hablábamos acerca de esta misión conjunta y de la bonita historia que nos da José y María, pues al ser ellos, pues una pareja a través de la cual llega Jesús y se cumple el plan que Dios tiene para la humanidad respecto de que Él salvará al mundo a través de, pues, de su muerte, cosa que es muy triste, pero a la vez es lo que nos llena de esperanza, ¿no? Entonces, vemos cómo a través de la pareja de Adán y Eva entra el pecado al mundo y a través de la pareja de José y María regresa quien daría redención al mundo, cosa que es maravillosa. No sé si te pase, pero a veces piensas, pero híjole, pues es que José y María no es lo mismo que a lo mejor Pedrito y yo, ¿no? O Panchito y yo, o Juanito y yo, porque pues, o sea, tampoco somos como José y María, ¿no? Pero pues, tú no sabes, Dios tiene planes increíbles para nosotros y aunque uno no se sienta capacitado, seguramente Él tiene mucho que hacer a través de nosotros como pareja. Y esta sesión vamos a hablar acerca de una historia más. Y a mí me gusta muchísimo esta historia porque esta historia está llena de detalles que otra vez parece que van relatando una historia, pero que tiene un montón de cosas que observar, cosas que tienen que ver con el carácter de dos personas. Eh, siempre nos decimos, pues es que una persona te tiene que gustar, ¿no? Obvio, para que tú te intereses en esta persona. Eh, y creemos que siempre ese gusto, y lo tenemos hasta el cansancio metido, que ese gusto entra por los ojos. Tiene parte de verdad, pero la verdad es que hay también un gusto que entra a través del conocimiento de la persona. Tal vez una persona ni siquiera te gustaba mucho al principio, pero tal vez empiezas a ver en esta otra persona cosas que te parece que son sumamente bellas respecto de esta posibilidad de estar con alguien. Y es algo que pasa en esta historia. Y al final vamos a hablar un poco acerca de por qué es tan importante encontrar una buena pareja. Entonces, esta historia es la historia de Ruth y de Boaz. Es una historia muy bonita y primero quiero contárselas como en todo el contexto, así como muy rápido, y luego detenerme a leer un montón la Biblia. Espero que no se aburran o no las aburra yo, pero déjenme contárselas. Hay una pareja de dos personas de Judá que se van a vivir a otro lado, eh, y estas personas tienen ahí dos hijos. Entonces hacen su nueva vida,
lejos de donde vivían, y tienen estos dos hijos, y estos dos hijos se casan con dos personas, con dos mujeres, es decir, se hacen ya la familia de cinco, ¿no? Cada hijo con su pareja, más la pareja principal que eran los padres de los hijos. Después de un tiempo, muere el esposo de la mujer, mamá de los hijos, y mueren los hijos. Entonces prácticamente las mujeres se quedan solas. Y esto es muy significativo porque había en la antigüedad muchas condiciones que te hacían sumamente vulnerable. Ser mujer te hacía muy vulnerable, ¿no? No tener marido te hacía muy vulnerable. Ahora, si no tenías marido, producto de enviudar, eso te ponía también en una condición de mucha vulnerabilidad. Entonces, esta combinación de no tener marido, de ser mujer, y esto prácticamente está hablando de una historia de unas mujeres que están totalmente a la deriva, tanto familiarmente como económicamente. Entonces, estas mujeres, finalmente una de ellas va con la suegra, eh, eh, dan en la comunidad una apariencia de mucha necesidad, ella trabaja y finalmente encuentra una persona que es un hombre, que es mayor, pero que resulta ser familiar de ellas. Y en esta época se acostumbraba que una persona que era familiar del esposo muerto o de la familia del esposo podría hacer algo que se llama como redimir a la mujer. Es decir, tomar sus posesiones y tomarla como esposa, y eso implicaba que daban un poco como de eso, como de redención, como que podían hacer algo por esa familia o por ese hilo familiar que venía a través del esposo que murió, que no podría tener hijos ya. Entonces, esa es como la historia en general, pero otra vez quiero leerles partes de este relato de la Biblia, porque quiero ir destacando algunas cosas. Entonces, déjenme empezar a leer. Les digo, es el contexto donde mueren los hijos, el esposo, y se quedan solas las mujeres. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Noemí, que era la mujer mayor, dice, Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Entonces Noemí y sus nueras, Orfa y Ruth, se prepararon para salir de Moab. Moab era el lugar al que habían ido a vivir. Y regresar a su tierra natal. Tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Es decir, si ellas volvían a casa de su madre, ellas podrían, al haber enviudado, poder ser pretendidas nuevamente por otra persona y eventualmente volver a casarse. Ruth es la protagonista de nuestra historia. Y dice, Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Wow. Y lo que quiero destacar aquí es que en un solo versículo de esta historia, uno puede intuir cómo era esta mujer. O sea, esta mujer pudo haber dicho, pues sí, ni modo, Noemí, la verdad es que lo sentimos mucho, pues qué lástima, ¿no? O sea, yo quería estar con tu hijo siempre, pero bueno, pues no se pudo y pues ni modo, pues ya te las arreglarás sola, yo también, y pues aquí ya cada quien se despide.
Pero el grado de fidelidad de esta mujer es un grado de fidelidad que muestra una belleza de carácter que poco se veía en la época y poco se ve ahora. Y no me refiero a ella solo como mujer, sino como persona. O sea, ella dice, no me voy a ir, no te dejaré sola. A donde tú vayas, yo voy a ir. Y es sorprendente que dice, tu Dios será mi Dios. Eh, no sé, ahorita vamos a ver cómo era vos, pero esta persona podría haber tenido grandes posibilidades de hacer su vida por su cuenta, por cómo era. Y aún así ella decide estar con su suegra o seguir con su suegra. Y entonces llegaron, como les digo, hicieron su vida, tenían grandes carencias y dice el relato, un día Ruth, la moabita, porque ella era de Moab, donde vivían antes, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger espigas de grano dejadas detrás. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenece a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Bueno, otra vez, seguimos viendo como el carácter de Ruth. Pues no dijo, bueno, o sea que estamos juntas, pues muramos de hambre juntas. ¿Saben? Les digo, ellas tenían muy pocas posibilidades para hacer algo por sí mismas. Y entonces lo que se acostumbraba es que donde estaban cosechando grano, pues las personas necesitadas, realmente las personas más necesitaban, iban y básicamente recogían lo que se caía del grano. O sea, iban transportándolo y todo lo que se iba quedando en el suelo, ellas lo recogían pues para poder comer. ¿No? Entonces, otra vez, esta condición de ser mujer, de ser extranjera, porque no era de Judá, sino de Moab, y estar en esta condición de ir a recoger comida nuevamente, independientemente de que fuera bella, lo que sea, pues la ponía en una situación donde ella era pues vulnerable como para que alguien se quisiera aprovechar de ella y a lo mejor también muy discriminada. Es decir, difícilmente tal vez alguien quisiera, pues, fijarse en ella por la condición que tenía. Además de que cada que alguien se pudiera interesar por ella, tendría que necesariamente cargar, por así decirlo, con ella y con la suegra, ¿no? Y como ella, aún en esta condición, pues dice, salgo a trabajar. Si eso es lo que necesitamos para poder comer y para poder subsistir, yo lo haré, pues por amor a las dos. Yo no sé si ahora decimos, híjole, ¿a quién buscaré? Pues voy a buscar a alguien que vaya a la iglesia o alguien que sea cristiano, católico, adventista, lo que sea. Pero pocas veces nos ponemos a ver estos detalles. O sea, por supuesto, Cristo aún no venía, pero parece que no hubiera habido persona más cristiana que alguien como ella. O sea, alguien que de verdad practicara en su día a día y en sus decisiones el amor al prójimo, en este caso el amor a su suegro. Y dice, llegó al campo de Boz y Boz era un hombre, como les digo, mayor, era un hombre rico, eh, era un hombre de buen carácter. Los relatos de la Biblia, cuando él saluda a las personas lo saludan con cierto afecto y dice, entonces vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Es decir, ¿qué onda con ella? ¿Con quién está casada? ¿O de dónde viene? ¿O dónde vive? ¿O por qué nunca la había visto? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Otra vez,
cómo era notorio para todas las personas que estaban con Ruth quién era ella. O sea, no hacía falta como como que mirarla para saber cómo era. Y ahora el capataz dice, pues es una chava muy trabajadora que viene, se esfuerza, recoge, es la persona que volvió con Noemí, Noemí viuda. eh, y entonces dice vos, dice, se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Esto es muy importante porque vos en su condición, como muchos hombres, podrían haber estado en una posición de tratar de aprovecharse de Ruth. Podrían haber buscado algo más. La forma en la que él le habla hace pensar que él la veía con, pues, con compasión, no con lástima, sino con estas ganas de querer ayudar a alguien que quiere salir adelante. Y podría haber seguido de largo, porque seguramente no era la única que recogía y no era una situación, como extraña en ese entonces. Pero él se acerca y le dice esto, es decir, que nadie te trate mal. Y si alguien te trata mal, pues como que de manera intrínseca le ofrece el apoyo para acercarse a él y le ofrece agua para beber porque sabe que ella trabaja todo el día, ¿no? Entonces, a mí me parece muy claro que no es que vos quisiera algo con ella, pero otra vez todos podían darse cuenta cómo era ella, ¿no? Y dice, Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Y, y dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad si no soy más que una extranjera? Y luego este tipo de relatos podría escandalizar, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver hoy, ¿no? De cómo se arrodilló y le dio gracias. Pero otra vez, estamos hablando de otra época. Eh, es verdad que había muchos motivos, lo que les digo, la situación de precariedad, la viudez, la pobreza, la condición de extranjera, el que vos fuera un hombre rico, influyente, como para que él no quisiera ayudarla. Y seguramente a lo mejor ella tal vez intentó antes trabajar y no recibía ayuda. Pero lo que quiero destacar nuevamente a favor de Ruth es, nuevamente destaca su carácter agradecido. O sea, es una mujer que eso, además de su condición, además de su trabajo, ella no deja de reconocer lo que alguien hace en bondad por ella, ¿no? Y luego dice, cuando él le dice, si no es más que una extranjera, dice, sí, lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Desde la muerte de tu esposo he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Y esto es como una respuesta espejo de lo que hace Ruth con vos. O sea, ella dice, gracias por lo que estás haciendo, reconozco lo que estás haciendo por mí. Y él está diciendo, reconozco quién eres. Sé que esta no es tu tierra y sé que has venido a trabajar. Sé que has hecho por tu suegra, sé que no debías estar aquí, pero estás haciéndolo, ¿no? O sea, si se fijan, es como si dos personas em, tuvieran como este diálogo, como este vals de conocimiento profundo respecto de quiénes son. O sea, no hay una cuestión como de forzada, y no, es eso, ¿no? A mí me parece así cuando leo el relato, como si fuera un ir y venir entre cómo es ella, entre lo que él le dice, entre que ella responde y él la reconoce a ella.
Y dice, cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas. O sea, no solamente lo que se caía, sino que ella ya pudiera recoger incluso de lo que ellos cargaban. Y dice, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. O sea, había cosas que también no podían hacer. O sea, él no podía por las costumbres tal cual darle la comida, pero pues básicamente decía, quítenles manojos buenos y pónganselos para ella, para que ella las recoja. O sea, él finalmente está haciendo lo que de acuerdo con las costumbres más puede hacer para ayudarla. Y dice, permítanle recogerlas y no la molesten. Y a mí me parece eso, muy, muy bonito en cómo, si tú piensas, ¿cómo podría ser esta persona que conozca? ¿Cómo podría ser esta búsqueda del amor? ¿Qué será? Veo a la persona y me flecha y me gusta y me tomo un café y después del café ya quiero todo, ya casi, casi que ya me siento súper enamorado. O podría ser un vals de conocimiento en el cual veo quién es, veo cómo me trata, veo cómo lo trato, qué pienso de él, cómo trata a los demás, qué gestos tiene conmigo, cómo es su relación con Dios, cómo es la mía. Si de realmente les pasaba un video que se los pasé por WhatsApp, que dice, de Itiel, que dice, alguien que se interese por tu alma, que se interese por saber quién eres, cómo piensas, qué es lo que sueñas, cuáles son esas cosas que tienes dentro, ¿no? Como en esto que está haciendo eh, vos y Ruth. O sea, él sabía la situación de ella. Él quería ayudarla, pero sabía cuál era su situación y por encima de su situación, él veía a una mujer noble, fiel, trabajadora, agradecida, esforzada. Y ella pues veía eso, veía que era un señor, ahí yo creo que ya medio quedadón y todo, pero un hombre generoso, un hombre que buscaba el bien de ella, que buscaba defenderla de cualquiera que quisiera aprovecharse de ella. Eh, Tal vez no se impresionaron al verse por primera vez, pero tal vez todo esto empezó a hacer que algo hubiera entre ellos, que iba más allá de qué veían, sino de quién eran en realidad. Eh, Dice, de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Bueno, a lo mejor dices, bueno, y esto que es como el final. Algo que tiene que ver con lo que estábamos platicando ahorita es, no es, fíjense, podría haber una historia diferente. Vos ve a esta mujer, le gusta, como sabe que está necesitada, le ofrece algo, se relaciona con ella y todo, así todo muy rápido, rápido. Y ella, pues ella tiene necesidad, lo ve y dice, bueno, pues con él me puede dar tal cosa y se relaciona con él, a lo mejor pues no pueden casarse como se deben, pero ella saca ventaja, él también saca ventaja de su juventud y si se fijan todo este ir y venir de conocimiento, o sea, esta parte del relato habla de que hubo un tiempo en el cual ella siguió y siguió y siguió yendo a trabajar y seguramente él siguió y siguió y siguió defendiéndola y seguramente tenían contacto en todo este proceso, otra vez que cada vez hizo que se conocieran mejor. Había una costumbre que cuando una persona, lo que le decía, tuviera esta posibilidad de redención de alguien de la familia, eh, la mujer podría decirle abiertamente, oye, ¿por qué no eso? ¿Por qué no me derrimes, me redimes? Porque es como si fuera una proposición al revés, ¿no? Pero era normal, porque tal vez
habría personas como vos que no se atreverían por ellos mismos a hacer una insinuación en unas condiciones que no saben, sobre todo cuando no sabes si la otra persona tiene las mismas intenciones y entre ellos que parece que había una diferencia de edad importante. Pero, pero Noemí le dice a ella, parece que es tiempo de que tú puedas también rehacer tu vida. Y ella, Noemí siempre supo que estaba en los campos de vos y supo que vos era pariente de ellas y que vos podías hacer esta redención con ella. Y entonces le sugiere que ella se lo diga. Tal vez Noemí en su experiencia sabía que algo había entre ellos, pero que vos no se animaría a proponérselo a ella. Entonces, este es el contexto de lo que sucede ahora. También decía las tradiciones que si había alguien más cercano, digamos, en familiaridad, que estuviera todavía en posibilidad de adquirirla como mujer, tendría que ser él primero el que tuviera esta posibilidad de redención y así, si no, la otra persona, ¿no? Era como las reglas, como que era la forma de hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, cuando ella va y se lo propone, él le dice a ella, ¿quién eres? Él estaba como dormido, ella llega y le dice, ¿quién eres? Y dice, soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Qué bonito. Cuando uno entiende el contexto, se da uno cuenta que es muy bonito, porque cuando no lo conoces dices, ay, qué lanzada, como que fue y se le insinuó, pero no, es muy bonito, porque tiene muchos de estos simbolismos, y les digo, seguramente él nunca se hubiera atrevido a hacerlo. Dice, y él dice, el Señor te bendiga, hija mía, y así lo pone como con exclamación. Me imagino otra vez como a Adán, ¿no? De esta sí que es hueso de mis huesos y sangre de mi carne de mi carne. Y dice, el Señor te bendiga, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras ningún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Qué bonito, porque además este modelo de mujer virtuosa que ahora se ha como desdeñado tanto, eh, es esto, o sea, y Ruth, mira que ya hemos visto todas las características de su carácter y en verdad que era una mujer virtuosa. Yo creo que vos tal vez nunca encontró a nadie, tal vez nunca se esforzó por buscar a nadie, porque no veía a nadie con esas características. Y miren que ya en su adultez encuentra una mujer virtuosa con quien tiene la posibilidad de unirse. Y él dice, además, esto también muestra un poco el carácter de él, de bueno, sí, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Y él dice, pero hay un pariente más cercano que yo, por la mañana voy a hablar con él. Entonces, él va a una asamblea y él dice que él quiere redimir a Ruth y a Noemí, pero que hay alguien más joven. Y entonces el más joven dijo, bueno, yo sí podría hacerlo. Y él dice, bueno, pero te tendrías que casar con Ruth y mantener a Noemí. Y entonces ya no le pareció buena idea. Dijo, no, pues no, yo así no. Por eso, porque no sabía quién era, no sabía, no sabía la ganga que tenía enfrente, perdón por decirlo así, pero no sabía la mujer que tenía enfrente. Él dijo, no, no, pues sí es como de casarme con ella y mantener a su suegra. Pues no, la verdad no estoy interesado. Y entonces fue cuando vos dijo, pues yo me voy a casar con ella. Y entonces, cuando ella llegó, le contó a Noemí, y Noemí, que seguramente conocía a vos por su experiencia, dijo, ten paciencia eh, hasta que sepamos qué pasa. El hombre, o sea, vos, no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Sí que lo conocía. Y entonces, después de esto, de que le dijo al pariente y el pariente no quiso, dijo, entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, yo me imagino que con mucho orgullo, porque además lo hizo público, dice, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Elión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Maolón, para que sea mi esposa.
De este modo, ella podrá tener un hijo para que el hombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Y además del júbilo de anunciar su unión con Ruth, salvo estos detalles del lenguaje que tienen que ver con la época, se ve en la declaración de voz seguir haciendo el bien para Ruth, porque sigue pensando en que ella tuviera un hijo que a su vez venía a redimir, digamos, esta línea que tenía el difunto marido a través de tener descendencia, porque la descendencia era fundamental eh, para, pues, para las mujeres y para los hombres. Es decir, es parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, que tendría millones de descendientes, ¿no? Entonces, Eh, creo que hemos repasado muchas de las cosas bonitas del tema, ¿no? Principalmente eh, en este futuro del amor, ¿cómo es la ayuda adecuada? ¿Cómo escoger una ayuda adecuada? Eh, definitivamente tendríamos que ver, que buscar en el carácter, ¿no? Vemos acerca de la unión, pero al final, lo que voy a leer ahorita tiene que ver con algo que ya vimos la sesión pasada y tiene que ver con el propósito de la pareja. Otra vez, de verdad, nunca pierdan de vista eso. Tu pareja puede tener un propósito divino que no te imaginas si tú haces la voluntad de Dios. Dice, así que vos llevó a Ruth a casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Noemí, la suegra que había perdido a sus dos hijos. Y luego dice algo bien curioso, y este es como el cierre con broche de oro de la historia. Dice, este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Gersón. Gersón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Boz. Boz es de que estamos hablando. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, el rey David. La promesa del Mesías siempre fue, el Mesías vendrá de la descendencia del rey David. Imagínate a una mujer en estas condiciones, sola, con su suegra, viuda, sin recursos, pero dispuesta a seguir la ley de un Dios que ni siquiera era el suyo. Y un hombre con una buena posición, pero solo, con un gran carácter también. Tal vez ellos hubieran pensado que no había esperanza para ellos. Tal vez vos hubiera pensado que era demasiado tarde para que él encontrara una pareja. Tal vez Ruth hubiera pensado que su situación era demasiado difícil como para que ella pudiera hacer su vida. Y se encontraron y dieron seguimiento a la genealogía del rey David, de donde vendría Jesucristo. No pierdas la esperanza. Dios tiene grandes planes para ti.
si tú de verdad le crees, si tú de verdad estás dispuesto a creer que su voluntad tiene grandes cosas para ti. Piensa mucho en el carácter de la persona que tienes enfrente, porque eso es lo que realmente va a subsistir en su forma, en la unión que tienes tú con él o con ella. Bueno, ustedes con él, pero en mi caso con ella. No hay ninguna cosa física o superficial que tenga comparación con el carácter. Ellos se unieron por quienes eran. El siguiente tema, para resumir, es el tema de la obediencia. Y aquí puse esta frase: los planes de Dios se deslizan en la obediencia. Si tú eres obediente, los planes de Dios están siguiendo su curso y se van a manifestar de una manera increíble en tu vida, pero es necesario obedecer. Y la obediencia implica, pues, seguir la búsqueda del matrimonio como Dios quiere, como Él nos lo ha enseñado. Seguramente tendrás que tener fe, seguramente tendrás que ser paciente, pero si tú estás dispuesto o dispuesta a tener fe y a ser paciente, Dios te va a bendecir en tu encuentro con una pareja. Y nuevamente, hay propósito divino en los planes de Dios. Eh, pues miren, qué sorpresa, ¿no? ¿De dónde viene la genealogía del rey David? Eh, Tal vez lo que te decía, parecía que no había futuro para ellos, pero justamente en ese encuentro, en esas condiciones, se forjó la pareja que Dios tenía para ambos. Hay que darle tiempo. Dios quiere que elijamos bien y, y seguramente lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer porque Él es bueno y Él nos enseña. Hoy traigo un video también. Y este video es bien chistoso porque este video es de otra pareja, es una representación de otra pareja de la Biblia que es este de Isaac y ay, se me fue ahorita el nombre. eh, y, y está bien padre, está bien padre. Y aquí toca algo que creo que es sumamente bueno para terminar los temas de la temporada. ¿Por qué es tan importante encontrar una buena pareja? ¿Por qué es tan importante tratar de que si no lo logramos antes, tratar de elegir y conservar una pareja en fidelidad, en amor, eternamente? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante la pareja? O sea, hay quienes podríamos tener una vocación de estar solos y yo creo que Dios está bien, nos bendice y todo, pero es, es, es evidente que Dios tiene una, una afinidad muy bonita y muy certera por las parejas. Y es que la pareja es una representación humana de Cristo con su pueblo, de Cristo con su iglesia. Y cuando él habla acerca de una mujer virtuosa y de un varón amoroso, paciente, cuando habla de la fidelidad entre ellos, cuando habla de un conocimiento profundo, está hablando de nuestra relación con él, nuestra relación como pueblo de él, nuestra relación como su iglesia, nuestra relación como sus hijos. Eh, es así, es así. Por eso tú seguirás tu camino en el proceso de sanación y de elección de pareja, pero
Nunca lo olvides. Te estás jugando la, después de creer en Dios, yo creo que la elección más trascendente que tiene que ver para tu vida. Y la buena noticia es que puedes tomarla de una manera increíble si es que tú pones atención en lo que Dios te pide. Entonces les voy a poner este video, creo que no será necesario repetirlo porque este sí es, creo que un poquito más largo y con este video vamos a pasar a compartir. Rebeca, Isaac y Rebeca. Yo dije, se me olvidó el otro nombre. Ahí va. Prometer, nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo amarte sin caer. Por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera. No están. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir. Te amaría por 1000 años más. Amarte por 1000 años más. No hay tiempo, bella estar. Siento, me debo atrever, nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir. Te amaría por 1000 años más. Amarte por 1000 años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir te amaría por 1000 años más. Amarte por 1000 años más.
por 1000 años más. Oh, prometer, nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo amarte. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Por qué existo? Bueno, ahí sacó el otro video. Pero entonces voy a dejar de ya la grabación y pasamos a compartir.